El valor de las palabras. Alfabeto. Utilizamos las palabras alfabeto y abecedario como sinónimos, aunque tienen orígenes diferentes. Alfabeto proviene del griego alfabetón, reproduciendo los nombres de las dos primeras letras del alfabeto griego, alfa y beta. Abecedario viene del latín abecedarium, que reúne las cuatro primeras letras del alfabeto latino, A, B, C y D. Los diccionarios nos definen alfabeto como el conjunto ordenado de signos asociados a los sonidos de una lengua. Cada signo representa una letra, un sonido, y ordenando adecuadamente los signos del alfabeto construimos las palabras. En sánscrito no encontramos estas dos palabras para referirse a un conjunto de letras con las que poder expresar las ideas, sino que se hace referencia directamente al Devanagari, que significa ciudad de los dioses. Un sistema silábico fonético derivado de sonidos primordiales y no de letras. Es interesante recordar que no pocas literaturas sagradas nos indican que en el principio del universo fue el sonido, el verbo. El alfabeto es una herramienta básica en la transmisión de la cultura. Por eso es imprescindible aprenderlo en los estudios elementales. Tanto es así que la palabra alfabetización se define como la capacidad de leer y escribir correctamente en una lengua y por tanto acceder a la cultura, desarrollar los campos del conocimiento y cultivarse como ser humano. Conviene dar unas breves pinceladas de la historia de un término que nos es tan familiar. Según señalan numerosos estudios, fueron los fenicios los que, en sus contactos con Egipto, tomaron algunos signos de su escritura para sus anotaciones comerciales. La escritura egipcia, con un largo desarrollo, acumulaba signos y normas correspondientes a diversas etapas de la evolución de los sistemas de escritura. Utilizaba ideogramas en los que un signo representa una idea completa, signos silábicos representando varias letras unidas, signos complementarios para designar género, signos alfabéticos. Requería una gran dedicación y estudio llegar a conocer su sistema y adquirir el grado de escriba. Los fenicios necesitaban algo más asequible, fácil de aprender y aplicable a elementos concretos, como la contabilidad y el comercio. Tomaron signos fonéticos de la escritura egipcia y los adaptaron para formar con ellos las palabras de su propia lengua. Los fenicios procedieron de la misma manera en otras oportunidades de contacto con los pueblos que visitaban en sus expediciones. Por eso, el alfabeto fenicio está en el origen de los alfabetos de la mayoría de los pueblos bañados por el Mediterráneo. Los griegos adaptaron el alfabeto fenicio para dar forma escrita a la lengua que hasta entonces había transmitido solo de forma oral sus grandes epopeyas. La escritura alfabética tiene un gran valor en la conservación del conocimiento,
ya que pueden llegarnos escritos de quienes vivieron siglos y aún milenios antes que nosotros, sin las deformaciones que puede sufrir la transmisión oral. La Ilíada, la Odisea, las obras de Platón y muchísimas otras han llegado hasta nosotros gracias a que fueron escritas. El actual alfabeto latino se ha convertido en un sistema internacional de comunicación y, sin duda, es una herramienta maravillosa. Aunque el declive de la cultura y el auge de las nuevas tecnologías deteriora la escritura y el lenguaje, es importantísimo que el alfabeto y todo su contenido de posibilidades, no solo de escritura, sino de conocimientos que humanizan, esté al alcance de la mayoría. Los griegos y muchos otros pueblos otorgaban un origen divino a su alfabeto, y Galileo decía que Dios había creado el mundo con un alfabeto matemático. ¿Existe un universo de posibilidades elevadas y nobles para elegir y realizarnos? Imaginemos que cada acto fuese una letra, cada día una palabra y cada año la página de un libro que escribimos con el alma. Podemos hacer buen uso de tan rica herencia para escribir un texto que merezca la pena leer, no solo por otros seres humanos, sino también por nosotros mismos. Desde el valor de las palabras, animamos a todos los espíritus con una chispa de inquietud a rescatar las letras que ya conocemos, aprender las que nos faltan y, despacio y con buena letra, mejorarnos y mejorar todo lo que toquemos.